Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando reseñas sobre los libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, recuerden que aún quedan algunas semanas de la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando cuando algo misterioso sucede. Todos ellos sufrieron de alguna experiencia trágica o de terror en su infancia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. ¿Qué vivió ese personaje en el pasado? Algo que lo haya dejado marcado. Con eso, seguiremos construyendo un relato que será incluido en un futuro episodio. Como lo publiqué en mis redes sociales, la semana pasada asistí a uno de los recorridos brindados por la empresa Burrows of the Dead. En alguna ocasión les había mencionado brevemente sobre los tours virtuales que estaban ofreciendo, pero ahora han regresado a visitas presenciales con grupos reducidos de asistentes. Burrows of the Dead es una empresa propiedad de mujeres, fundada por Andrea James, donde además todos los guías son certificados. A diferencia de otras empresas, no usan disfraces o se caracterizan. Son personas normales como nosotros, que gustan de contar historias de temas sobrenaturales. El tour que asistí fue el de Fantasmas de East Village. Así que en este episodio les contaré sobre algunas de las historias de esta área de Manhattan, las cuales relataron en el recorrido sobre las cuales investigué. St. Mark's Church in the Bowery es una iglesia episcopal ubicada en la calle 10. Es la segunda iglesia más antigua de todo Manhattan. Esta es su historia. Patrice, o Peter Stuyvesant, era un oficial militar que había ocupado diversos puestos en colonias de los Países Bajos. En 1644, mientras se encontraba atacando la isla caribeña de San Martín, una bala de cañón le destrozó la pierna derecha, la cual le fue amputada debajo de la rodilla y colocada una prótesis de madera, lo que le ganó el apodo de Peg Leg Pete, algo así como Pete Pata de Palo. En 1645 fue designado como director general o gobernador de la colonia entonces conocida como New Amsterdam, hoy Ciudad de Nueva York, territorio que en esos años era controlado por los Países Bajos. Stuyvesant fue el responsable de grandes avances en la colonia. Mandó construir un muro de piedra para protección al norte del lugar, el cual, con el paso de los años, se conoció como Wall Street.
También construyó el canal que después sería Broad Street y Broadway. Pero Peter era muy religioso, casi un fanático. Siendo él un miembro de la Iglesia Reformada Neerlandesa, se oponía a la libertad religiosa. Era conocido por su antisemitismo. Estuvo en continuo conflicto con luteranos y católicos. Además, en una época en la que eran numerosos los bares, él impuso una ley que prohibía la venta y consumo de alcohol los domingos. En 1651, Peter Stuyvesant compró una propiedad donde construyó su casa y estableció una capilla familiar. Durante toda su vida, fue conocido por su dura ideología y el característico sonido de su caminar con una pierna de madera. Murió en 1672 y fue sepultado en la capilla familiar. En 1793, su tataranieto vendió la propiedad que incluía la capilla a la iglesia episcopal por solo $1, con la condición que una iglesia debía ser erigida en este lugar. En mayo de 1799 fue completada y consagrada la hoy conocida como St. Mark's Church o Iglesia de San Marcos. Al ser este edificio uno de los más viejos de la ciudad, ha dado pie a muchas historias, incluidas algunas experiencias paranormales. Asistentes al templo aseguran escuchar tras de ellos pasos y que al voltear no hay nadie. Esos pasos son muy característicos, ya que incluyen el inconfundible sonido hecho por una pierna de madera, resonando, haciendo eco hasta en el último rincón de la iglesia. Otras personas aseguran ver una aparición, la figura de un hombre con rostro duro, usando ropa antigua. Otros afirman que mientras caminan por fuera, ven a través de las ventanas figuras y sombras que se mueven por dentro, en horas cuando la iglesia está cerrada y no hay nadie ahí. Además de todo esto, se escucha el repicar de las campanas en horas que no son normales. Una historia cuenta que en una ocasión se escuchó el sonido de campanas cuando no debería. Una persona subió al campanario solo para encontrarlo vacío, la campana aún balanceándose. Pero lo más extraño de todo, la cuerda para hacerla sonar se encontraba cortada, a una altura que una persona no podría haber alcanzado para hacerla sonar. Más tarde, esa noche, el resto de la cuerda fue encontrado justo fuera del cementerio familiar de los Stuyvesant. Algunos otros visitantes aseguran ver la presencia de una mujer sentada en las últimas bancas de la iglesia. Usa ropa de estilo antiguo. Otros dicen haber visto a esa mujer asomada en el balcón del edificio. Cuando cualquiera de las personas que se la han encontrado intentan acercarse a ella, la figura se desvanece en el aire. Otra historia asociada con este lugar es la de A.T. Stewart, un empresario irlandés, dueño de la cadena de tiendas departamentales Marble Paradise. Al morir, fue enterrado en el cementerio de la iglesia St. Mark's. Pero,
ya que la gente sabía que él era poseedor de una gran fortuna, su tumba fue abierta y sus restos fueron robados a 2 años de su fallecimiento. Además, una placa de plata con el nombre de Stewart fue robada del lugar, así como un pequeño trozo de la tela del sarcófago. Uno de los detalles que más causó curiosidad en el caso fue, más allá del descaro necesitado para robar un cadáver, era que éste se encontraba ya en un avanzado estado de descomposición, lo que hizo que el crimen fuera aún más difícil, ya que no debió haber sido tarea fácil evitar ser detectados debido al olor tan fuerte. Aunque en esta época era común el robo de cadáveres para el estudio de la medicina, debido al tiempo pasado, se determinó que esa no era la razón detrás del crimen. Más bien, las autoridades pensaron que ese podría ser un rescate por los restos, ya que era sabido que la viuda tenía planes de construir una catedral en honor a su difunto esposo y reubicar los restos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $25,000 a quien pudiera dar información y captura a los criminales. Cientos de cartas fueron recibidas con supuestas pistas. Ninguna llevó a una definitiva. Diversos psíquicos aseguraron haber contactado con su espíritu y dar indicaciones sobre sus restos. Nada de esto ayudó en el caso. Con el paso de los años, el interés por el caso comenzó a perderse. No fue hasta 1885 cuando su viuda recibió una carta indicando que tenían los restos de su esposo, que querían $20,000 y la cita sería en un lugar en el condado de Westchester. Ella envió a su sobrino con el dinero, con instrucciones de no entregarlo hasta que una prueba le fuera presentada. Al llegar al lugar de la cita, un grupo de hombres enmascarados salieron a su encuentro, exigiendo el dinero. Cuando él pidió una prueba, ellos le entregaron el pedazo de tela del ataúd de Stewart. Cuando el dinero fue contado, ellos le dieron una bolsa que contenía huesos humanos. Los restos fueron finalmente depositados en la Catedral de la Encarnación, donde finalmente descansan. La pregunta que nadie puede contestar es si esos huesos realmente pertenecían al billonario. Hay quienes dicen que una figura elegantemente vestida se aparece en el cementerio de la iglesia de San Marcos, sugiriendo es el espíritu de Stewart, visitando el lugar donde originalmente fue sepultado y su descanso interrumpido. La siguiente parada en el recorrido fue en el que actualmente se conoce como Joe's Public Theater, lugar en el que casualmente, hace ya varios años, asistí a un concierto. De igual manera, mucho antes de conocer las historias que se cuentan. En 1836, surgió la idea de crear la entonces conocida como Biblioteca Astor, fundada por el millonario John Jacob Astor, cuando inicialmente pretendía donar entre $300,000 y $400,000 para uso público. Su amigo, Joseph Cogswell, lo convenció que mejor estableciera una biblioteca pública. Los dos
se dieron a la tarea de diseñar el inmueble, así como determinar la selección de libros que éste incluiría. Entre otros miembros del comité de la biblioteca, se encontraba Washington Irving, autor del célebre relato La leyenda de Sleepy Hollow, del cual les conté en el episodio 28. Mientras el edificio era construido, Cogswell realizó múltiples viajes por el país, además de Europa, para comprar libros que formarían parte de la colección. En 1848, John Astor falleció, dejando a Cogswell al frente del proyecto, quien fue nombrado superintendente de la biblioteca. Finalmente, el inmueble abrió sus puertas el 9 de enero de 1854. Pero durante ese primer mes, no había ningún libro disponible para ser consultado. No fue hasta febrero cuando la colección estuvo disponible. Desde su concepción, Astor pretendía que la biblioteca fuera usada por la clase trabajadora, brindándole acceso a material que de otra forma no hubieran podido encontrar. Sin embargo, una vez abierta, el horario de funcionamiento del inmueble eran las mismas horas de trabajo. Es decir, los obreros en realidad no tenían oportunidad de visitarla. Además, el lugar no contaba con iluminación artificial, solo la luz solar que entraba por las ventanas, por lo que, recién entrada la tarde, la biblioteca cerraba, ya que era imposible leer con poca luz. Otra característica de la biblioteca es que, a pesar de no cobrar la entrada, tampoco era permitido el préstamo de libros. Es decir, solo se podían leer dentro del edificio, haciendo esta biblioteca del tipo de referencia. Debido a estas reglas y limitado horario, la biblioteca recibió críticas por parte de los diarios y el público en general. Cogswell era un hombre soltero, dedicado enteramente al trabajo en la biblioteca. Instaló una pequeña habitación en el piso superior del edificio, donde solo el conserje era la otra persona que vivía ahí, en el sótano. Cuenta la historia que una noche, después de las 11, mientras Cogswell se encontraba aún trabajando en el catálogo, tomó una vela para iluminar su camino. Iba a buscar un libro en específico. Al dar la vuelta en uno de los muchos estantes, vio al final del pasillo a un hombre, elegantemente vestido, buscando algo entre los estantes. Pensando que era un ladrón, se acercó cuidadosamente, tratando de ver el rostro del intruso, quien al voltear se sorprendió, ya que era un amigo de él, quien había fallecido hacía solo 6 semanas. En ese instante, el hombre desapareció. La noche siguiente, mientras realizaba otro recorrido, Cogswell se encontró en el mismo lugar a la misma aparición. El elegante hombre buscaba algo entre las repisas de uno de los estantes. Cogswell se acercó, reconociendo de nuevo a su amigo. En esta ocasión le preguntó: ¿te puedo ayudar en algo? Mientras vivías, nunca visitaste la biblioteca. ¿Por qué molestarte ahora que estás muerto? Sin recibir respuesta alguna, el espectro se desvaneció, dejando a su testigo confundido, mas no aterrado. La mañana siguiente, revisó el estante donde había visto la aparición y descubrió
que esa repisa contenía libros dedicados a temas sobrenaturales, demonología, brujería, magia, espiritismo, incluidas las profecías de Nostradamus. La noche llegó. Cogswell se presentó en el mismo lugar, esperando encontrarse con su amigo. Y así fue. Volvió a ver el espectro elegantemente vestido. De nuevo le preguntó: «Es la tercera vez que te veo. Dime si alguno de estos libros te molesta para quitarlo». El fantasma desapareció. Todos aquellos allegados que escucharon su relato atribuyeron la experiencia a sus largas horas de trabajo y extremo cansancio. Poco después, Cogswell renunció a su puesto en la biblioteca y se retiró. Sin embargo, su testimonio no es el único. Otras personas aseguran haber visto otro espectro, que después de ser descrito, fue asociado con el escritor Washington Irving, quien, como les mencioné en el episodio 28, se cree que su fantasma habita su antigua casa, a varios kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Estas historias hicieron que la biblioteca se convirtiera en un gran centro de atención para todos aquellos curiosos que querían vivir alguna de estas experiencias. Con el paso de los años, la biblioteca cerró. Todo el material fue enviado a un edificio más moderno donde actualmente se concentra la biblioteca de la ciudad de Nueva York. El edificio cambió de función en varias ocasiones. Actualmente se desempeña como teatro y lugar de conciertos. Estas son solo dos de las historias que forman parte del tour Fantasmas de East Village. Si quieren saber sobre más historias, no olviden escuchar el episodio de la próxima semana. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.